Existimos, pero en algún momento no existíamos y en algún momento vamos a dejar de existir. Sin embargo, hoy existimos, podemos decir que algo somos. Por eso, el misterio del ser es nuestro propio misterio, e intentar descifrarlo es nuestra más alta aventura. La filosofía es una búsqueda racional para comprender nuestra propia existencia y el mundo que nos rodea. La filosofía nace del asombro. El asombro es el primer impulso que tenemos que nos lleva a tratar de comprender el mundo en el que vivimos. También tratar de comprender nuestra propia existencia. Nos asombramos de que estamos vivos, de que existimos, de que en algún momento nacimos. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué? Ahí nace la duda, que es otro requisito indispensable para la filosofía. Asombro y duda son dos de los orígenes de la filosofía. ¿Cómo nace la filosofía en una persona? Cuando se asombra de su existencia y del mundo que los rodea y empieza a hacerse preguntas. Ahora bien, la poesía, ¿tiene algo que ver con esto? La poesía también surge desde el asombro. La poesía también se pregunta cosas. ¿Los poetas se preguntan por su propia existencia o solamente configuran palabras para tratar de embellecer el mundo? Según María Zambrano, la filosofía se diferencia de la poesía en la duración del asombro. Salvo algunas excepciones, la filosofía no permanece demasiado tiempo en el asombro, sino que surge desde el asombro para tratar de encontrar formulaciones conceptuales que sirvan para comprender el mundo, para comprender nuestra existencia, para comprender los misterios que nos rodean. La poesía, por el contrario, busca permanecer en el asombro. Los poetas buscan permanecer en el asombro, que el instante de asombro dure en el tiempo. Que ese relámpago que es la inspiración poética pueda permanecer durante la sucesión temporal. Entonces, si la poesía tuviera alguna tarea, esa tarea sería la de insistir en el instante del asombro, permanecer allí, enceguecido, casi sin palabras, y tratar de expresar, de manifestar a través del lenguaje, tratar de expresar una visión del mundo, una visión de las experiencias, pero de un determinado tipo de experiencia. Gaston Bachelard distingue dos tipos de tiempos: tiempo vertical y tiempo horizontal. Dice que el tiempo horizontal es el tiempo que fluye como las aguas de un río. El tiempo horizontal es el tiempo de la sucesión acostumbrada, el tiempo natural, el tiempo normal que vivimos día a día, la sucesión de acontecimientos que pasan uno detrás de otro. Eso sería el tiempo horizontal. Por el contrario, el tiempo vertical es el tiempo del poema, el tiempo de un verdadero poema. En el tiempo vertical se construye sobre el instante. Dice Bachelard: en todo verdadero poema se puede encontrar elementos de un tiempo detenido, que no sigue la medida. Eso es el tiempo vertical. El objetivo es la verticalidad, la profundidad o la altura. Entonces, un verdadero poema, en palabras de Bachelard, sería un poema que se configure a partir de un tiempo vertical, partir desde un instante en el que se construyan simultaneidades por sobre ese instante. El tiempo vertical es un tiempo que se construye sobre el instante poético, y el instante poético tiene perspectiva metafísica. Es por eso que en otro video hablamos de que Juarros es un poeta metafísico, entendiéndolo en este sentido. Ahora sí, entremos en la poética de Roberto Juarros. Roberto Juarros tiene una concepción particular de la poesía. Todos sus libros tienen el mismo nombre: Poesía Vertical. Poesía Vertical fue el primero, después vino segunda poesía vertical, después tercera poesía vertical, cuarta poesía vertical y así hasta la 14ª poesía vertical. En todos estos libros de poemas hay como una especie de línea estilística y una búsqueda que se mantiene en Juarros, que desde mi perspectiva es la búsqueda por comprender el misterio de la existencia. De ahí el nombre de este video: la poesía frente al misterio de la existencia.
Ahora bien, ¿qué es la poesía para Roberto Juarros? Por fuera de su poética, de estos 14 libros que les digo de poesía vertical de Roberto Juarros, hay muy poco escrito por él, hay poca obra ensayística y la más importante es Poesía y Creación, que son diálogos con Guillermo Boido, son diálogos en el que reflexionan sobre la esencia de la poesía. Ahí Juarros dice que definir la poesía es una imposibilidad, es una utopía, es algo imposible, pero a la vez dice que la entiende a la poesía como la búsqueda de lo absoluto, un intento de aproximarnos a lo absoluto, una aventura hacia lo absoluto. Ahí dice que la explicación de lo que no se comprende solamente es posible por un único camino. Ese camino es el camino de la creación. Juarros insiste en el concepto de creación y es clave, es esencial en su obra poética, en su concepción sobre la poesía también. Para Juarros, crear es la más alta y definitiva capacidad humana. Entiende la poesía como la manifestación por excelencia del poder creador del ser humano. La poesía se trata de engendrar algunos símbolos para enfrentarlos contra el absurdo de la existencia. Símbolos que tengan sentido por sí mismos y que puedan contrarrestar la fuerza del absurdo. Hay que rescatar que el ser humano es creador de símbolos, tiene la capacidad de crear símbolos. Quizás es una de las principales diferencias con el resto de los animales. Entonces, para Juarros la poesía tiene la capacidad de engendrar símbolos que contrarresten la fuerza de lo absurdo. Dice Juarros que estamos rodeados de absurdo, lo que es lo mismo decir, estamos rodeados de misterio, de incomprensión, no sabemos nada sobre nuestra existencia. Por eso también dice que la poesía es una experiencia profunda del misterio, una experiencia profunda no absurda, sino una experiencia profunda de lo absurdo. Es una experiencia de lo inexplicable. Entonces, frente al absurdo, frente al misterio de la existencia, Juarros cree que la poesía puede crear presencias, que la función de la poesía es crear presencias que nos acompañen en este tránsito por la experiencia de lo absurdo. Un poema es una presencia creada. Y dice Juarros, me parece muy bello el sostener que un poema es una presencia como un ser humano o como cualquier otro ser. Es una concepción interesante. Entonces la poesía sirve para acompañarnos en la experiencia del absurdo. La poesía sirve para acompañarnos en este tránsito por el misterio de la existencia. Para terminar este video les voy a dejar un par de poemas de Juarros para tratar de encontrar esto que estuvimos hablando en esos poemas. No sin antes pedirles que se suscriban al canal, porque eso a mí me ayuda mucho a que el canal pueda crecer. Y también, si ustedes activan la campanita después de poner suscribirse, le van a llegar notificaciones avisando que subo un nuevo video. Todo esto si les interesa el contenido, obviamente. También pueden dejar algún comentario o ponerle me gusta al video, insisto, si les gusta el contenido. Así que bueno, para finalizar les dejo un par de poemas de Roberto Juarros en la voz de algunas personas muy queridas para mí y yo por lo pronto me despido y nos veremos en un próximo video. Saludos. Detenerse ante el asombro que se despliega en el gesto de la rosa, o en la maravillosa tertulia que entablan los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer, equivale a asombrarse del asombro. Aparece entonces una nueva inocencia, más esencial que la primera. Solo en ella germina el asombro definitivo, el reconocimiento a través de las máscaras, la salvación por el asombro. El fondo de las cosas no es la vida o la muerte. Me lo prueban. El aire que se descalza en los pájaros, un tejado de ausencias que acomoda el silencio, y esta mirada mía que se da vuelta en el fondo, como todas las cosas se dan vuelta cuando acaban. Y también me lo prueba mi niñez, que era pan anterior a la harina, mi niñez que sabía que hay humos que descienden, voces con las que nadie habla, papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de las cosas
no es la muerte o la vida. El fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla. Desbautizar el mundo. Sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor. Crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos.